¿Qué vimos? ¿Quién me puede decir? Por ahí hay micrófonos. No se peleen, no se lo quiten a Sammy. Un poquito nada más, a ver, ¿quién se acuerda? Por ahí yo me acuerdo que algunos tomaron nota o hasta hubo fotitos, ¿verdad? Dios afirma nuestros pasos. Y eso tiene que ver con caminar, ¿no? Tenía que ver con que teníamos que dar esos pasos, ¿no? No quedarnos de este lado. Y estamos viendo y viviendo, yo creo, también este proceso de invierno a primavera, este proceso de desierto a tierra prometida, ¿verdad? En los cuales, pues, para pasar de un lugar a otro, pues es necesario dar pasos. Y vimos esta parte que es importante, que Dios los afirma, los sostiene, exacto. Y el tema que vamos a ver hoy es parte de esto, es continuación de esto, porque sí es cierto, muchas veces en nuestra vida agarramos y comenzamos algo, damos pasos, damos los primeros pasos y requiere de nuestra valentía, requiere de nuestra fe, de creerle al Señor, que es lo que tenemos que hacer. El problema es que muchas veces damos los primeros pasos, pero hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Y no terminamos, no continuamos, sí es cierto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que a lo mejor no permitimos que Dios afirmara eso, ¿verdad? Al revés, damos un paso y volteamos a ver las circunstancias, si cambiaron, si no cambiaron, y en base a eso nosotros tomamos la decisión de dar el siguiente paso en vez de no hacerlo así y simplemente confiar en que el Señor me había dicho desde el principio que tenía que avanzar, que tenía que caminar, ¿sí? Eso, por ejemplo, ayer vimos parte de este tema con los jóvenes y platicábamos de eso, platicábamos de Abraham, platicábamos de cómo el Señor agarra, bueno, antes que nada, pues ya hemos, ya conocemos la historia, que la promesa que Abraham tomó en sus manos, ¿verdad? Anteriormente, pues era para Taré, para su papá, ¿no? ¿Y qué pasó con Taré? Que dio los primeros pasos, pero hubo un momento en el que se quedó, ¿no? Y esa promesa, pues él no llegó a ver el final de esa promesa, ¿sí? Sin embargo, Abraham agarró, tomó, el Señor le dio esa promesa en sus manos y pasó un tiempo hasta que él pudo llegar a ver el final de esta promesa, pero requirió, pues yo creo que mucho, o sea, mucho carácter que también creo que se fue formando en este transcurso hasta llegar, ¿verdad? Pero él tenía que seguir creyendo, creyendo, creyendo lo que el Señor tenía para él. Y avanzó y caminó. Y a lo mejor, híjole, pues no terminaba de encontrar o ver la tierra que el Señor tenía para él y su familia. Y pudo haber, no sé, pudo haber sido difícil y empezar a dudar, ¿verdad? Y empezar a decir, bueno, pues cuánto más tengo que hacerlo. Si lo vi con mi padre, él avanzó y de plano mejor decidió tomar una tierra que vio bonita porque no llegó a ver el final. Y yo necesito seguir. ¿No? Y muchas veces eso, en ese tipo de circunstancias nos hemos visto cuando tomamos decisiones de hacer lo que el Señor quiere para nosotros y en algún momento la vemos difícil o en algún momento no vemos el resultado a la velocidad que nosotros queríamos, ¿verdad? Y nos empezamos a tambalear porque falta esa firmeza, ¿sí? Falta esa firmeza. Y sí es cierto, una de las cosas que tenemos que entender es esto, no basta con caminar, tenemos que ser, o sea, tenemos que tener esa convicción que nos haga permanecer en ese camino. El Señor nos ha llevado a través del invierno, eso lo entendemos. ¿Y por qué lo entendemos? Porque lo hemos vivido, ¿verdad? Y hace frío de repente, y hizo frío. O sea, ahora nos está introduciendo a esta nueva temporada y también lo entendemos porque también hemos disfrutado de esto. Hemos empezado a ver, ¿verdad? Los cambios que el Señor ha estado haciendo. Pero no tenemos que enfocarnos,
en lo que vemos, ¿sí? Porque a lo mejor sí es cierto, el Señor es lindo y la verdad es que sí nos ha mostrado lo que viene. Pero ¿y si no? No le vamos a creer. Porque esa es la cuestión. Si nosotros, en vez de tener raíces, ¿verdad? Nosotros nos guiamos por nuestras emociones. Dependiendo nuestras emociones va a ser la reacción que vamos a tener. Dependiendo cómo nos sintamos, dependiendo las circunstancias, cómo nos afecten, es la reacción que vamos a tener. Y el Señor muchas veces da el plan o te dice a dónde tienes que llegar. Y las circunstancias son las que nos empiezan a mover si no establecemos esa firmeza en el Señor, si no establecemos esas raíces. Dice, es tiempo de establecer las raíces, crecer y dar fruto. Sí es cierto, caminar fue el inicio, pero permanecer es lo que nos hará fuertes. Y en la vida cristiana, esa es la meta del Señor para cada uno de nosotros, aquí, en la tierra. ¿Sí? Que fortalezcamos nuestra fe en Él, que desarrollemos su carácter, que desarrollemos a Cristo viviendo en nosotros, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros cumplimos nuestro propósito, esa es la manera en que nosotros conocemos su camino, esa es la manera en que Él nos está formando. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció, Él ya tiene el final, ya sabe lo que podemos llegar a obtener, porque Él lo preparó, ¿sí? O sea, Él ya sabe eso, ya conoce. A lo mejor tú y yo no, pero Él sí. Y lo que quiere es que buscando agradarle, podamos tener esa transformación, podamos ir arraizándonos, ¿verdad? En Él, podamos tener esa firmeza que cada vez, nuestro carácter vaya madurando en Él y no haya cosas que nos muevan tan sencillo como lo han hecho en otras épocas de nuestra vida, ¿sí? Y todos podemos recordar algún momento así, yo creo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer nada si no estoy unido a él. Para el Señor, ¿qué significa que yo haga algo sin estar unido a él? ¿Cuál es el valor que le da? Nada. Y puedo hacer millones para el mundo, pero si no estoy unido a Él, nada. Para el Señor no vale nada, ¿sí? Y no estoy hablando de hacerlo con métodos malos. Incluso si yo agarro y soy muy exitoso para el mundo haciendo las cosas bien para el mundo, para Él no vale nada si no estoy haciéndolo, si no estoy unido a Él. Es lo que tenemos que entender. Y muchas veces nuestros planes son así, ¿sí? En nuestros planes no lo involucramos. Y pueden parecer que van saliendo bien y puede parecer que vamos creciendo en ciertas áreas de nuestra vida, pero para Él no son nada. Porque Él lo que prefiere es que estemos unidos a Él. De esa manera es como Él puede alimentarnos, ¿sí? Podemos dar el fruto que viene de Él, ¿sí? Nosotros somos las ramas, ¿sí? Pero el tronco y las raíces son de Él y Él nos está alimentando y podemos realmente dar el fruto que tenemos que dar, que es su fruto, no nuestro fruto. Dice, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Vamos a ver el primer punto. Dice, empezar no es suficiente, hay que llegar hasta el fin. Sí es cierto, entonces lo que tenemos que entender es que si ya tomamos la decisión de empezar este camino nuevo con el Señor, nos está diciendo, viene esta primavera y viene esta tierra. Si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Para poder pasar, o todavía nos falta, bueno, eso es una decisión de cada uno de nosotros. Pero si tomamos la decisión de empezar, hay que entender que es un camino, ¿sí? No es que vamos a llegar, cruzar el río y decir, ahora sí, Señor, dame todo lo que tú tienes para mí. Muchas veces confundimos
creyendo que ese es el premio, cuando el premio del Señor es irnos formando, ir forjando su carácter en nosotros, ¿verdad? Para poder ir viviendo día a día, día a día, día a día todo lo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y no enfocarnos en solo un día, que es la meta o el final. El Señor quiere que diario tengamos esa relación con Él y que podamos disfrutarla. Pero relación con Él es que yo le pregunte y le obedezca, ¿sí? Y lo escuche, que tenga literalmente comunicación con nuestro Señor, que tengamos esa comunicación. Sí, sí es cierto, hemos salido en algún momento de batallas difíciles, pero el objetivo no es solamente salir, sino terminar el camino en fidelidad. Hay que entender que una batalla lo único que nos lleva es estar preparados para el siguiente paso, ¿sí? No es, ahí ya se acaba toda la cosa. Y con el Señor en la parte de la conquista así fue, batalla tras batalla tras batalla, ¿verdad? ¿Cómo creen que se iban volviendo el pueblo de Israel? Y en este caso, ya en una función de soldados, en cada batalla, en cada batalla, en cada batalla que tenían. Se iban fortaleciendo. Y ahora, no solamente sus cuerpos, no solamente iban mejorando sus armas porque pues ya habían conquistado y tenían, no sé, más recursos, no. Porque muchas veces el Señor hizo las cosas sin ni siquiera utilizar al ejército. Pero su fe sí iba creciendo. Entonces, ellos iban fortaleciendo en diferentes áreas, pero también en la más importante que era su carácter, el mantenerse en obediencia. Y cuando no lo hacían, vivían las consecuencias ¿sí? De tomar decisiones sin involucrar al Señor. Y muchas veces perdieron batallas así. Entonces cambiaban esa manera de pensar, volvían a involucrarlo y se daban cuenta, oye, es que necesitamos al Señor para cada una de estas batallas. Y era algo que los iba transformando, era algo que los iba cambiando, era un carácter, ¿verdad? Era una fe que iba creciendo en ellos, que iba madurando. No volvían a tomar una decisión sin involucrar al Señor, o al menos los inteligentes, los que sí querían conquistar. Dice, como Israel en el desierto, salieron, pero no todos entraron a la tierra. El Señor nos llama a perseverar, no solamente a comenzar. Y eso es duro este ejemplo porque, híjole, o sea, un pueblo vivió toda, ¿cómo se llama? Todo lo que el Señor hizo en Egipto, ¿verdad? Todas estas, perdón, se me fue la palabra, iba a decir pandemias, pero son plagas, perdón, todas estas plagas, pandemias, lo que nos tocó a nosotros, y vio cómo fueron cuidados. O sea, ellos vivieron esa parte. Salieron pues cargados de oro y de bienes de los vecinos que les entregaron. O sea, salieron bien. Y de ahí el Señor abre el mar rojo y ellos pasan y ven ese milagro. O sea, era un pueblo que había conocido lo que era el Señor, lo que era también que en el desierto los guiara, que no les faltara este alimento y que siempre tuvieran cuidado. Y también tenían un líder que los estaba guiando. Y muchas veces sí hubo mucha rebelión de parte de ellos, pero ellos ya habían vivido y ya conocían quién era el Señor. Y muchas veces, o sea, nosotros podemos decir lo mismo en nuestras vidas, sabemos quién es el Señor. Pero ese mismo pueblo que salió, que vivió todo eso, no pasó a la tierra. O sea, se quedaron en medio, porque en su corazón no había, o sea, no hacía falta algo más. No querían algo más. ¿Sí? No podemos decir que por haber vivido lo que vivimos vamos a llegar a la meta. No, pero sí podemos decir quién es el Señor y que existe una meta. Eso todos lo tenemos claro. Ellos lo tenían claro, conocían la tierra, incluso habían mandado espías y habían dicho que existía. Unos desanimados, otros animados, pero bueno, ellos decidían a quién creerle. Lo que tenían en común ambos es que sabían que habían ido a la tierra y que conocían, ¿sí? Y todo el pueblo eso lo sabía.
Moisés lo sabía. Sin embargo, hubo algo que no permitió que pasara, ¿sí? Y en nuestra vida muchas veces pasa eso. El Señor agarra, o cuántas profecías el Señor no nos ha dado, nos ha dicho promesas, nos ha dado el cómo y nosotros simplemente no hemos terminado de vivirlas o no se han cumplido porque a lo mejor dimos 2, 3 pasos y ahí la dejamos, ¿sí? ¿Cuántas promesas en mi vida no se han estancado por eso? Dice Mateo 24:13, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y si nosotros leemos el contexto de este versículo, vamos a ver cómo el Señor está hablando eh, de estos últimos tiempos en el cual Él iba a establecer su reino, ¿sí? Y te habla de cosas que yo creo que también últimamente hemos conocido y hemos vivido, ¿sí? Pero cómo nos está diciendo, pero el que siga firme hasta el fin salvará, se salvará. Y no quiere decir que va a morir y va a obtener la salvación. Quiere decir que de todo este proceso se va a salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás firme, porque cuando tú estás caminando en lo que el Señor quiere y sigues dando pasos y sigues dando pasos, no quiere decir firme estancado. Quiere decir que nada te haga evitar continuar, continuar, continuar. ¿Sí? Si tú estás firme, la pandemia, ahora sí, la vimos pasar. Hoy se viene otra, en estos tiempos más que nada, económicamente. ¿Te va a tambalear? ¿O quieres que también el Señor haga que la veas así nada más de ladito? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hace falta? Seguir firmes, seguir firmes, no estar firmes, es seguir, o sea, es continuar, es avanzar firmes, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin. O sea, no es aguántate un ratito, que no, sigue firme hasta el fin, sigue firme hasta el fin. Va a pasar lo que sea que tenga que pasar en el mundo. Pero si tú sigues firme hasta el fin, todo eso va a pasar a tu lado, ¿sí? No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque tú estás en el camino del Señor. Tú estás caminando con Él. Hace rato en la adoración eso decíamos, oye, de tu mano, Señor, queremos continuar, queremos avanzar, ¿sí? Queremos ese camino. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosas empezamos con fuerza pero abandonamos porque nos faltó constancia? ¿Sí? Y no me refiero a las cosas que hay en nuestro corazón nada más. Me refiero a las cosas que el Señor puso en nuestro corazón. Que el Señor sí nos ha dicho que tenemos que hacer. ¿Sí? Puede ser el inicio de algo o puede ser terminar con algo. Eso cada quien lo sabe en su vida. ¿Sí? Hay a quienes nos pide eso, oye, ya quiero que eso se elimine de tu vida. Y lo eliminamos 2, 3 días y al cuarto regresamos a. Les decía a los jóvenes, oye, no les pasa, no les ha pasado eso. Que, Señor, es que ya no quiero seguir cometiendo este pecado. 2, 3 días, me aguanto y el cuarto día, ¿por qué no hay esa firmeza? ¿Por qué algo que pasa nos mueve y nos hace volver a... No nos hace, nosotros tomamos la decisión de volver a caer. Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas que el Señor nos ha dicho? Oye, tienes que hacerlo y avanzamos, damos 2, 3 pasos, incluso animados, ¿verdad? Con todo, porque por lo regular, cuando el Señor nos dice algo, nosotros tenemos la confianza total al principio. ¿Por qué nos pasa eso, verdad? Pero es porque no hemos entendido cómo estar firmes y cómo echar esas raíces, ¿sí? Que es lo más importante, la base. Segundo punto, sin raíces profundas no hay estabilidad. Un árbol con raíces profundas, 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 va a pasar un huracán, no lo va a tumbar, ¿sí?
Y eso solamente se construye, con el tiempo y con ese tipo de circunstancias. O sea, el árbol se va volviendo más fuerte y va echando más raíces cuando el ambiente se va poniendo más duro, más duro, más duro. ¿Sí? O sea, el tronco se va haciendo más grande, se va haciendo, bueno, también el Señor nos prepara de esa manera. Y el desierto tenía ese motivo también. ¿Sí? Y lo hizo, lo logró iba a decir muchos, pero realmente lo logró en 2 personas. ¿Sí? O sea, estas 2 personas, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿verdad? Estas 2 personas, o sea, a diferencia de todo un pueblo, la fortaleza que adquirieron por mantenerse resistiendo esos 40 años y saber lo que venía. Ellos sabían que venía la tierra, pero todavía tenían que conquistarla. ¿Me explico? Los mantuvo, ¿verdad? Y los volvió tan fuertes que eran los únicos capaces de dirigir a un pueblo a esa conquista. Y fue lo que el Señor, en lo que el Señor confió. Por eso lo puso a él. ¿Sí? Hablábamos también ayer con los jóvenes de José. O sea, ¿por qué tuvo que vivir un proceso en el desierto, perdón, en el calabozo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que, o sea, qué tanto hizo para que después del calabozo, después de estos años que estuvo ahí, estuvo listo para gobernar, pues, Egipto? O sea, les digo a los chavos, pues, ¿qué hizo una maestría, un doctorado ahí? O sea, ¿cuántos años de carrera se echó? ¿Verdad que estuvo? No, él simplemente tuvo que vivir un proceso en el cual parecía un desierto, ¿verdad? Pero lo único que tenía era una comunicación con el Señor, con el Señor, con el Señor, ¿sí? Y él tenía que creer que el Señor estaba haciendo las cosas por algo, ¿sí? Y muchas veces se sintiera como se sintiera, o incluso no sintiera nada. Y me refiero que así como nos llega a pasar, pues no siento al Señor, es como si viviéramos por sentimientos, ¿sí? O como si el Señor respondiera de esa manera, ¿verdad? Como si el Señor solamente estuviera cuando lo siento o cuando no. Pues no, el Señor siempre está. Lo pueda sentir o no lo pueda sentir. Si yo tengo fe en eso, todos los días puedo establecer una relación con Él, irme preparando para lo que el Señor tiene para mí. Eso lo hizo José y eso también lo hizo Josué. Y fueron años los que vivió Josué, pero eso lo preparó tanto, forjó tanto un carácter en su vida que estaba listo para lo que venía. No podemos vivir emociones o momentos. Hay cosas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que nos animan tanto para seguir adelante, que está bien, no tiene nada de malo, pero no podemos vivir por eso. No nos conviene. Todas las mamás que están aquí, o sea, de repente cuando nació su primer bebé, ¿quién me puede decir que no creyó en el Señor ahí en ese momento, ¿no? Ok. Y que no se desbordaron de amor, ¿sí? Ok. Y hace falta que todos los días nazca un bebé para que, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero muchas veces, y lo digo para los hombres también, muchas veces así somos, o sea, vivimos de emoción en emoción, de emoción en emoción. Y cuando no hay emoción, creemos que el Señor no está con nosotros, ¿sí? Cuando no sentimos, cuando no vivimos algo, un milagro, cuando no, o sea, creemos que el Señor no existe, que el Señor así se maneja, cuando la realidad es que el Señor lo que busca es forjarnos,
¿sí? Esos momentos en los cuales no lo sentimos, pero lo estamos buscando, son los que más nos pueden fortalecer, ¿sí? El problema es no sentirlo y no buscarlo. Pues no lo sentimos porque no lo buscamos. Pero cuando lo estoy buscando y no lo siento, y no dejo de tener fe en que existe, y no dejo de creer en quién es, eso simplemente me va fortaleciendo. Y eso fue lo que pasó con Josué. Y eso fue lo que pasó con José, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba con David cuando estaba pastoreando. Él sabía que el Señor estaba con él. No sabía cómo lo iba a vivir en un momento en el futuro. Pero tampoco José y tampoco Josué, ¿sí? Y el Señor estaba preparando el carácter de todos ellos, así como en el invierno estuvo preparando nuestro carácter, ¿sí? Entendiendo que podían estar las cosas difíciles, pero que el Señor siempre iba a estar ahí, que teníamos que dar los pasos, pero que tenemos que continuar. Si queremos permanecer, tenemos que profundizar en nuestra relación con el Señor. Eso quiere decir, ahora sí que establecer esas raíces, ¿no? Dice Colosenses 2, 6 y 7. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él. O sea, hay un comportamiento que tenemos que tener y que tenemos que vivir. Dice, ¿cómo? Como quienes pertenecen a Cristo, ¿sí? Entonces quiere decir que mi vida debe de dejar de pertenecerme a mí para poderle pertenecer a Cristo, ¿sí? Y muchas veces yo sigo viviendo ideas que me pertenecen a mí, sigo viviendo emociones que me pertenecen a mí, sigo viviendo momentos que me pertenecen a mí. Y siempre que lo hago así, no estoy viviendo como si le perteneciera a Cristo, ¿sí? Y ese es uno de nuestros principales problemas. Dice, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, ¿sí? O sea, no por lo que sienta, no por lo que crea, no por mis emociones, no por mi alma, sino porque tengo fe, porque tengo fe, porque tengo fe. Dice, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Y ahora, ¿cómo se nos enseñó? Que la fe tiene que venir, que seguir de un hecho. Sí, entonces yo creo, yo doy el paso y sigo creyendo y permanezco firme y sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. ¿Sí? No creo y dudo. Todo lo que viene de la duda es pecado. Entonces, ¿de qué sirve que yo crea el primer paso y empiece a dudar? La verdad estoy echando a perder todos los pasos que di. ¿Qué tal si diste 9 y nada más te faltaba el 10º? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor ya con tu vida, contigo, con cada uno de nosotros? Vas a arriesgar, empezar a dudar hoy. Muchos así lo hacen, muchos así lo han vivido. Y no recibir lo que Él tiene para ti. Perderíamos mucho, ¿no? ¿Nuestra fe tiene raíz o depende de cómo nos sintamos? Preguntémonos esto, familia. O sea, ¿sí tiene bases sólidas cómo vivo mi vida? ¿O depende cómo me sienta, decido qué hacer en mi día? Hoy tengo ganas, hoy hago esto. Hoy no tengo ganas, lo dejo de hacer. Punto 3, familia. La constancia nos sostiene cuando la emoción se apaga. Si nosotros nos volvemos constantes, y si es cierto, también hay que diferenciar, aunque es una herramienta que nos sirve, es muy diferente solamente generar disciplina por generarla, ¿verdad? Que utilizar la disciplina para ayudar a forjar el carácter
del Señor en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la disciplina te puede servir, pues, para todo lo natural. Pero si hay un momento en el cual tú necesitas al Señor de manera sobrenatural, el carácter del Señor es el que te ayuda a vencer, no la disciplina. O digo disciplina por disciplina. Ahora, no estoy diciendo seamos indisciplinados, no. Entendamos que es diferente tener el carácter o haber caminado, ¿verdad? Con disciplina, pero también con fe y no dejarnos caer, ¿verdad? Y que el carácter del Señor se vaya forjando en nuestra vida a solamente tener disciplina. La disciplina te puede llevar a lograr todas las metas que tú tengas, pero el carácter del Señor te va a llevar a lograr su meta, que es la principal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si de repente llega no sé, te empiezas a sentir mal un día? Bueno, tú crees que el Señor tiene la cura para cualquier cosa. Vas y te dice el doctor, no, pues tienes cáncer. Híjole, pues con disciplina solamente vas a tener que tomarte las medicinas a tiempo, que ir a tus consultas, pero con el carácter del Señor tienes la capacidad de decir, bueno, no lo creo, ¿sí? Yo creo lo que el Señor me ha dicho que va a hacer, ¿verdad? Y estoy trabajando con eso y puedo seguir día a día, Señor, y mi vida es tuya, yo ya te la entregué. No creo que en tus manos, ¿verdad? No tenga una solución. Entonces, sigo avanzando, sigo avanzando. Es diferente, pero se necesita constancia, se necesita que nos mantengamos. Incluso cuando la emoción, dice, en la temporada difícil nos sostuvo la esperanza, ahora necesitamos disciplina para avanzar. Seguir al Señor no es cuestión de nada más cómo me sienta, de si estoy animado o no estoy animado, dice, sino decisión diaria, diaria, diaria. Señor, te sigo porque el amor es una decisión, porque te amo, ¿sí? Y no importa cómo me sienta, yo te amo. Y elijo tener una relación el día de hoy contigo. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Dice, la madurez espiritual se construye con constancia, porque es como el Señor construye su carácter en nosotros, ¿sí? Nosotros siendo constantes en escucharlo y obedecerlo, ¿sí? Porque muchas veces lo escuchamos pero no obedecemos. O muchas veces ni siquiera buscamos escucharlo. Y eso es muy natural de todos nosotros. Empezamos nuestro día y hay veces, o sea, ni le preguntamos qué quiere que hagamos, ¿verdad? Ya sabemos, ya tenemos el plan del día de ayer, qué es lo que tenemos que hacer hoy. No, pues tengo que ir al banco, tengo que hacer esto, tengo que... A veces ni desayunamos y nunca le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga el día de hoy? ¿Sí? O sea, no mantenemos esa relación. Pero cuando lo hacemos diario, 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 el Señor nos prepara para conquistar lo que sea. ¿Por qué? Porque con su carácter no va a haber nada que te mueva, no va a haber cuestiones naturales que te estén moviendo. ¿Sí? Primera de Corintios 9, 24 y 25 dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera tengo que yo avanzar en esta carrera? Pues como si fuera yo el que voy a recibir el premio. Dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puedan hacerle daño. La carrera que el Señor tiene, sí es cierto. Me preparo para recibir me preparo como para correr para recibir el premio. ¿Cómo me preparo? Evito todo lo que pueda hacerme daño. Y todo lo que pueda hacerme daño es todo lo que no sea bueno para mí. ¿Sí? Y todo lo que no es bueno para mí es todo lo que el Señor no tiene para mí. ¿Sí? Bueno, los adolescentes estas se las saben bastante, bastante bien. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? Por ahí atrás. Que cumpla con el propósito para cual fue creado. Entonces todo lo bueno para mí
es todo lo que el Señor tiene que cumple el propósito para lo cual Él me creó. ¿Sí? Si no cumple con eso, puede aparentar ser bueno, puede ser bonito, puede gustarme, pero si no cumple con el propósito que Dios creó en mi vida, no me va a ayudar en nada. ¿Sí? Entonces, todo lo que no es bueno, lo desecho, porque para poder correr esta carrera necesito desecharlo, necesito que no me estorbe, necesito que me libere el camino. Y esas son nuestras maneras de pensar y esas son nuestras maneras de muchas veces vivir nuestro día a día. ¿Sí? ¿Cuáles? Haciendo los planes sin involucrarlo. Dice, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. La diferencia de ellos a nosotros, dice, en cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita, que no se marchita, que no se marchita. Y les decía a los chavos, y esto no tiene que ver como muchas veces se entiende con un premio al final. Algunos pueden decir la salvación, otros podemos decir, pues mi tierra prometida. No, tiene que ver, ¿qué es lo que recibes? O más bien, le decía a Betsa, ¿verdad? ¿Cuánto dura el momento en pasar la meta? Segundos, ¿no? ¿Y cuánto dura una carrera? ¿Cuánto dura el entrenamiento a esa carrera? ¿Y cuánto dura la condición que tú obtuviste? ¿Sí? Duró 40 años para Josué, pero lo que él obtuvo no fue el premio de la tierra, lo que él obtuvo fue la capacidad de poder conquistarla, ¿sí? Que nada lo moviera. Él decía, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor lo creía, ¿sí? Ese era el premio que él tenía, ¿sí? Que lo que siguiera, él sabía que con el Señor lo podía hacer, lo podía lograr. No había nada que no pudiera hacer que no fuera con el Señor. Ese es el premio más grande que tú y yo podemos obtener, ¿sí? Entender que, ¿sabes qué? No hay nada que me mueva, tengo el carácter del Señor aquí, Cristo es en mí, pero tuve que eliminar todo lo que no era para mí en ese proceso. Tuve que entrenarme de esa manera y hemos vivido nuestra vida haciendo eso, ¿sí? ¿Qué tanto nos falta? Bueno, depende de cada uno de nosotros, pero entendamos la meta del Señor. La meta del Señor no se basa en el último día de nuestra vida. ¿Qué lograste? Se basa en tu día a día, en tu día a día. ¿En qué logramos en ese día quitarnos a nosotros y dárselo al Señor? ¿Sí? Porque eso va forjando nuestro carácter, va forjando nuestro carácter y va creciendo Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. El mismo Señor Jesús tuvo que vivir 30 años para lograr cambiar el mundo en 3. Y nosotros muchas veces no aguantamos un proceso de formación. Él nos enseñó cómo, ¿sí? Y literal nos enseñó cómo. Su vida es el mejor ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que vivir un poquito con esa prisa de ponerlo en primer lugar en mi día a día, de ser constante, o sea, de mantenerlo en primer lugar, de mantenerlo en primer lugar, toda la semana, todo el siguiente mes, o sea, y que Él vea esa constancia en nosotros, en nuestros corazones, que lo queremos más a Él que a nosotros, ¿sí? Que a nuestras ideas, que al que está al lado, porque muchas veces también, o sea, decimos, bueno, no, Señor, yo te quiero más a ti, pero a lo mejor quiero más al de al lado. Y no tiene nada de malo amar, pero ¿quién es lo primero en mi vida? ¿Sí? Obedecer es el camino más seguro. Y es por eso que se utiliza mucho esta palabra aquí, pero también entendamos cuál es la base. La manera de nosotros mostrarle amor al Señor es la obediencia.
sea, para el Señor es sinónimo cuando lo obedeces que decirle te amo. Pero no es sinónimo que le digas te amo y no lo obedezcas. Porque puede ser una emoción. Y nosotros, hay veces nos la creemos. Señor, te amo. El Señor te dice que hagas algo y no lo has hecho. O te dijo que hagas algo hace unos días y no lo has hecho. Acá los hijos, no. No, Señor, te amo. Sí, pero tus papás te dijeron que hicieras algo y tampoco lo has hecho. Es lo mismo. Dice, el Señor no nos pide obediencia ciega, sino confianza plena. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Porque el Señor sí te ha dicho que hay algo para ti. Y sí te va mostrando el camino. Y lo que te pide para dar el siguiente paso es confía, confía, no dudes, ¿sí? No dudes, hazlo. O sea, deja que yo tenga el control, deja que yo tenga el control. Y eso es lo que más nos cuesta trabajo a nosotros, darle el control a Él. Dice, a veces no entendemos el proceso, pero sí obedecemos, dice, no nos desviamos. No es una carga, es una protección. Y si le hacemos como José y le hacemos como Josué, sí es cierto, o sea, no entendemos el proceso y dura mucho y es pesado. O sea, ¿quién quiere estar en un calabozo? ¿Quién quiere estar caminando en un desierto por años? ¿No? Pero el mismo Señor Jesús fue hijo de familia durante 30 años, ¿sí? La historia cuenta más o menos que a los 14 años su padre fallece y él se tuvo que hacer cargo porque no fue unigénito de María, fue el primogénito, quiere decir que tuvo hermanos, ¿sí? Y tuvo que mantener, tuvo que aprender a trabajar. Y en ese proceso él lo único que creía, o sea, ¿ustedes creen que durante esos 30 años él no tuvo en algún, o a él le faltó la comunicación con el Señor en algún momento? No, no. Solamente así podría formarse un hombre con el carácter para cambiar el mundo, ¿sí? Y fueron 30 años, 30 años, 30 años en el que no hizo nada que su padre no le ordenara hacer. Y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Y como no somos Jesús, nos permitimos no creer que tenemos que vivir de esa manera. El problema es que ya le entregamos nuestra vida y que Él está en ti. Y como Él está en ti y en mí, pues sí se puede. Pues ¿a quién le creemos? ¿Al Señor por lo que hizo o a nosotros? O sea, lo que hizo permitió que exactamente eso pasara. Que ahora Él vive en ti, en mí, y podemos tener una comunicación con nuestro Dios para saber lo que tenemos que hacer día a día, día a día. Si no la utilizamos es totalmente responsabilidad de nosotros, es totalmente decisión de nosotros, ¿sí? Pero Él no cerró la puerta, al revés, Él la abrió, ¿sí? Para que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos decidir en nuestro día, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el que cambió el mundo está en mí. ¿Qué crees que quiere que hagas? O sea, no existe una impotencia. Deuteronomio 5, 32 y 33 dice, así que pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado. Obedezcamos, ¿verdad? Nos está diciendo. Sin desviarse de ello para nada. No nos desviemos, no nos desviemos. Si Él ya nos dio un camino, avanzar hasta el final. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado para que les vaya bien, dice, y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. ¿Sí se dan cuenta cómo son las instrucciones? Pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado. ¿Qué quiere decir? Señor, yo sé lo que me has dicho.
Ahí tenemos un libro y muchos en su celular lo tienen. Pues ahí está todo lo que el Señor nos ha ordenado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es vivirlo. Vivirlo no solamente momentos, dice sin desviarte. Sigue el camino, sí, sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, ¿sí? Por eso pedimos tanto su dirección, porque sabemos que hacia dónde tenemos que hacer, pero muchas veces, Señor, ok, pero hoy hacia dónde doy el paso. Y es buscarlo, y es buscarlo, y es buscarlo. Y es así como voy teniendo esa comunicación, o sea, voy teniendo en práctica esa comunicación diaria con Él, buscando su dirección, ¿sí? No es porque Él no me quiera decir lo que va a pasar, es porque Él quiere decírmelo en el momento que se lo estoy preguntando. Quiero decírmelo todos los días. O sea, quiere que tenga esa relación con Él, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿seguimos obedeciendo aunque el camino sea incómodo? Porque el desierto fue incómodo, porque el calabozo fue incómodo. Y muchas veces vamos a vivir áreas incómodas. Pero es ahí donde le demostramos al Señor cuánto lo amamos, aún en lo incómodo, aún en la incomodidad, ¿verdad? De mi día, de mi situación, de mis sentimientos. Señor, tú eres lo primero. Aunque no vea todavía el horizonte, lo que tú tienes, Señor, tú eres lo primero. También platicábamos ayer acerca de Hebreos 11, ¿no? Casi toda la Biblia está el título, ¿no? Los héroes de la Biblia, ¿no? ¿Cómo te habla de personajes que no llegaron a ver todo lo que el Señor les había prometido y sin embargo fueron personajes que el mismo Señor los considera su amigo, como Abraham, ¿sí? Por el puro hecho de que ellos permanecieron, ¿sí? Sí es cierto, no llegaron a ver, pero el Señor logró lo que quería con ellos. No era la meta ya la tenía el Señor, la victoria ya la logró, ¿no? Entonces no es la meta lo más importante, es generar el carácter día a día, a un hombre que le llamó el padre de la fe. ¿Por qué? Porque día a día, creyó en el Señor, creyó en el Señor, creyó en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere forjar en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a vivir ese estilo de vida, no hay nada que nos detenga, porque es el Señor mismo manifestándose en nuestra vida día a día, haciendo lo que tenemos que hacer, mostrándonos cómo tenemos que hacer las cosas, hacia dónde tenemos que avanzar. Y no hay nada que lo detenga a Él. Y el punto 5 dice, si no crecemos, retrocedemos. Y eso es algo que tenemos que entender. O sea, si nosotros en ese caminar nos paramos, estamos perdiendo. Si estamos retrocediendo. ¿Cómo entonces estaba creciendo José en el calabozo? Si él estuvo en ese calabozo tanto tiempo. ¿Qué creen que era lo que estaba creciendo? Su fe, su relación con Dios, su carácter. Había de dos. O cada día creía menos o cada día creían más. ¿Qué creen que pasó? Creía más. Ahora, ahí están los dos lados. El pueblo de Israel. Está Josué y está Caleb. Y está todo el pueblo. Unos creyeron más y otros creyeron menos. Sabemos qué pasó con los que creyeron menos. Y sabemos qué pasó con los que sí creyeron. Que su fe se fortaleció. Los preparó para llegar al punto de, al menos a Josué, de liderar a todo el pueblo. ¿Sí?
¿Creemos o no creemos? ¿Dónde se forjó esa fe? ¿Dónde se forjó? ¿En el desierto y en el calabozo, en estos dos ejemplos? Bueno, en nuestra vida, ¿dónde se ha estado forjando? ¿Creemos más o creemos menos? ¿Nos sentimos más fuertes o más débiles? Hay de dos, pero la decisión la tomamos nosotros, ¿sí? En la vida espiritual dice no hay pausas. Si no estamos avanzando, probablemente ya estamos perdiendo terreno. Y eso no queremos, ¿verdad? El Señor nos llamó a quedarnos, perdón, no nos llamó a quedarnos igual, nos llamó a crecer y madurar cada día, crecer y madurar cada día. Esa es su relación con nosotros, ¿sí? Ese es el camino del justo, este versículo que tanto nos gusta y nos queremos identificar con él, ¿verdad? Dice incluso Hebreos, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás no estaré, dice, contento de él, ¿sí? Si vemos aquí cómo sigue hablando de esto. O sea, no hay vuelta atrás, vuelta atrás. Y vuelta atrás para el Señor es estar parado, no hacer nada. Porque Él sigue avanzando, porque el camino del justo va en aumento. Pues si tú te quedas parado, pues, el día sigue, el día sigue. ¿Y cuántas veces no hemos perdido lo que el Señor tenía para nosotros en un día, ¿no? Si yo el día de hoy amanecí y no hablé con Él y no hablo con Él en todo el día, me voy a perder de lo que Él tenía para mí en ese día. Y no lo voy a recuperar. Y no lo voy a recuperar. ¿Sí? Sí es cierto, les decía a los jóvenes, no, está bien, no hay condenación, pero tenemos que entender esto, que si el Señor te quería dar algo el día de hoy y tú no estuviste dispuesto a recibirlo, no lo vas a recibir mañana, ¿sí? Mañana tiene algo diferente para ti y Él tiene preparado ya lo que te va a dar mañana, si lo vas a recibir, ¿sí? Y dar me refiero a no, me refiero a incluso una orden, a algo que tenga que hacer, pero algo que esté forjando mi carácter, algo que esté formando mi relación con Él, algo que esté aumentando mi fe, algo que esté creciendo en ese camino, ¿verdad? Y me gusta como dice aquí, mi justo por fe. O sea, mi justo, soy de Él, yo le pertenezco, ¿sí? Y si soy de Él, dice, pues mi justo, tú tienes que vivir por fe. Pero si vuelves atrás, no voy a estar contento con eso. O sea, deja de arrepentirte de las cosas que yo te estoy diciendo que tengas que hacer. Deja de voltear a otro lado. Y mucho menos atrás. O sea, no me importa si en el pasado no pudiste. Estás conmigo, ya eres mío. ¿Sí? Y yo justifiqué tu vida, órale, vamos para adelante y vamos a avanzar. Y eso es lo que Él nos está pidiendo, dice. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van, dice, a su condenación. Porque volver atrás es eso, es condenarnos. Y no hay condenación para el que está en Él. Quiere decir que estamos saliendo de Él y regresando a la condenación. ¿Sí? Sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe, porque tienen fe, porque tienen fe. ¿Sí? Y otra vez, no hablamos de salvación de que cuando me muera me voy y soy salvo. No, hablamos de la salvación diaria. Lo que Él tiene para mí cada día. ¿Sí? Una manera de vivir diferente a la que a lo mejor me he acostumbrado yo antes. ¿Sí? Que no necesite ser salvo en el área económica porque ya la tengo, que no necesite ser salvo en el área física de salud porque ya tengo salvación, ¿sí? En el área emocional porque yo confío en Él. ¿Por qué? Porque tengo fe, y es alcanzar la salvación de mi día a día, ¿sí? Y ese carácter me permite seguir viviendo esa salvación sin ninguna preocupación. Que nuestros hijos estén bien, ¿sí? Que nuestros esposos, nuestras esposas estén bien,
O sea, ese tipo de estilo de vida que Él quiere que vivamos se construye. Y Él nos ha mostrado cómo. Pero es viviendo en fe, ¿sí? No solamente creyendo, sino avanzando, avanzando, avanzando y con pasos firmes, que nada nos mueva. Esa es la vida en fe, ¿sí? La última pregunta que nos hacemos: ¿estamos creciendo en nuestra relación con el Señor o nos hemos quedado estancados? ¿Sí? Y no es, o sea, y no se está señalando a nadie ni nada. O sea, uno mismo se tiene que señalar en qué áreas hemos avanzado con el Señor y en qué áreas no. Yo mismo tengo que pensar en cuáles son las áreas que sí veo que avanzan y cuáles son las áreas que se han quedado estancadas, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que he dejado de hacer. ¿Sí? Y es fácil, he dejado de involucrar al Señor en esa área. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que tengo que sacar? ¿O qué es lo que hay que hace falta que yo agregue en mi corazón? Y eso es cada uno de nosotros, familia. Pero el chiste es no quedarnos estancados, es seguir avanzando, es seguir avanzando. Porque ya le entregué mi vida. Y a mí, la verdad, o sea, me encanta esta sensación cuando yo leo mi justo, mi justo. O sea, que el Señor me esté diciendo: eres mío. Y quiero que vivas de esta manera. Pero quiero mantenerme así, siendo su justo, viviendo como Él quiere. Y formar su propósito en mi vida. ¿Sí? No llegar a su propósito, es formarlo, es construirlo con Él, es conquistarlo con Él. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere, el Señor. Es día a día. Tiene que ver conmigo y con Él. Con una relación que se construya, que crezca, que madure. Nuestra meta no es solo caminar, sino es permanecer, es mantenernos. El Señor nos trajo hasta aquí, pero lo que viene depende de nuestra decisión de mantenernos firmes, ¿sí? Ya sabemos hasta dónde nos ha mostrado el Señor el camino y el panorama, pero lo que viene, o sea, es solamente si tú avanzas y te mantienes firme, si tú avanzas y te mantienes firme, porque no es fácil. No dejemos que lo que Él comenzó se quede incompleto. Permanecer es lo que va a marcar la diferencia, es lo que marcó la diferencia de un pueblo que murió en el desierto al pueblo que conquistó la tierra prometida. ¿Sí? Es lo que marcó la diferencia de alguien que la Biblia dejó incluso de hablar de él, como fue Taré, a Abraham, el padre de la fe, el amigo del Señor. ¿Sí? ¿De qué lado quieres estar? Date cuenta que es mucha la diferencia, es mucha la diferencia. Por eso es difícil, pero vale la pena, ¿sí o no? Ahora tenemos al Señor, ella lo logró, ¿sí? Ya nos mostró cómo y está en ti y en mí. Lo único que necesitamos es mejorar esa relación con Él nuestro día a día y permitirlo vivir en nosotros. ¿Por qué no hacerlo? Por último, familia, dice Filipenses 3 y 14: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es, primera, olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está adelante. Olvidemos lo que ya pasó, familia, las decisiones que tomamos anteriormente, ¿sí? Y enfoquémonos en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene. La dirección que ya Él nos está dando: avanzar, 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 firmes, firmes. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. No hay otro medio, no es por medio tuyo, es por Él. Deja que Él sea tu medio, ¿sí? Relacionémonos mejor con nuestro Señor y lleguemos a esa meta que Él ha preparado desde siempre, ¿sí? Él te preparó, Él te creó
para eso. Y te puso su espíritu. Lo único que necesitamos es abrir esa comunicación día a día y permanecer. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar la decisión, familia? Y empezar a vivir de una manera totalmente diferente, de la única manera que Él quiere que vivamos. Les invito a que lo hagamos, ¿verdad? Que nos retemos a hacerlo. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, pero vale la pena. ¿Por qué no hacerlo? Sí, es para nuestro Señor y le amamos. ¿Cuántos de aquí no quieren que Él diga, mi justo por fe está viviendo? Yo lo quiero en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Comprometámonos cada quien en familia. Tomemos la decisión de hacer lo que tenemos que hacer. Y no es más que obedecerle. No es más que preguntarle qué